El asunto de la violencia en todos los sentidos de esta sociedad nos tenía alarmado nosotros ayer, y producción de Despierta también estaba alarmado. Y bueno, señores, vamos a apelar a José Miguel Gómez, nuestro psiquiatra, que venga para acá, porque nosotros estamos preocupados. Sí. Vi que José Miguel le dijo al Caribe el lunes que hay intolerancia, mal manejo de la frustración, incapacidad para aplicar proporcionalidad en la crisis, pero también descubrimos que hay una secuela en todo este caso de problemas sociales. Ahí está el embarazo de un adolescente, ahí está el matrimonio, las uniones tempranas, porque esa joven que mataron en Los Alcarrizos tenía 19 años, ya tenía un hijo de 4, y la mamá de esa joven tenía 36 años, es decir, que la parió a ella a los 17 y ella parió a los 15. Y se demuestra hoy en un análisis del Caribe, en un análisis estadístico, de cómo la mayor proporción, el 32% de las mujeres entre 20 y 24 años, según estadística de Hogar 2019, se habían casado o unido antes de los 18. Y también la cantidad de homicidios en el 2021, un 8% más que en el 2020. El 62% fue con arma de fuego. Entonces, doctor, estamos preocupados por estos niveles de violencia. Ayer decía yo, en términos sencillos, por cualquier quítame esta paja. Bienvenido, lo llamamos a usted casi de urgencia. Buenos días, gusto de verle. Estamos acostumbrados a verle los viernes, pero hoy martes estamos acá. Lo que está sucediendo, amigo, hemos llegado a una cultura de intolerancia, a una cultura de violencia. La cultura de violencia es cuando hay un aprendizaje social donde la gente, por los problemas sociales de la conflictividad que se da en la cotidianidad, la gente no usa bien el cerebro, la gente no tiene capacidad o habilidad o destreza para resolver diferencias. Y tú estás viendo que en la República Dominicana todas las semanas se registran homicidios, feminicidios, violencia social, y donde la mayoría de los casos que la motivaron pudieron ser prevenibles. Es decir, estamos hablando que hay gente que se mata por una diferencia en un juego de dominó, por 2 cervezas, por 50 pesos, por un parqueo, por una fila, porque alguien se rió, porque alguien se burló, porque alguien le miró a la mujer, porque alguien le dio un toquecito en el carro o le rozó. Aquí hay gente que saca una pistola o un arma blanca y mata al otro. Y todo eso es prevenible en una sociedad donde la gente tiene capacidad de ser asertivo, es decir, de usar el cerebro para mediar, para ceder, para dialogar, para perder, para flexionar diferente. Ese sistema de creencia, ese machismo, esa patriarcalidad, esa forma de nosotros pensar, un sistema de creencia de que cuando yo tengo problemas, yo tengo que resolverlo de forma violenta, eso hay que desmontarlo. Y estas 2 muertes, fíjate que las 2 pudieron evitarse, las 2 pudieron ser prevenibles. Ese cabo había tenido varias denuncias por violencia social. Lo habían quitado el arma de fuego dentro de la institución y lo habían separado por un tiempo. Pero lo dejaron ahí, no lo mandaron a 40 horas de secciones de terapia ni de trabajo comunitario. Nadie le trabajó su psiquis, su esfera emocional y mental. Simplemente lo vieron como un miembro de la DGC que es violento. Y hoy mira el resultado catastrófico que tiene esta familia impotente que perdió 4 o 5 miembros de una familia. Pero lo otro también pudo prevenirse, porque alguien me ensucié de un cachú y alguien se rió o inferí que se rió, se da una bofetada y alguien no utiliza un mecanismo de proporcionalidad y va y busca un arma y lo mata. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que no estamos usando el cerebro de forma correcta.
Ayer Nelson decía, bueno, ahora Nelson decía que lo habíamos llamado casi de manera urgente, porque queríamos saber cuál era su análisis sobre este tipo de sucesos que lleva a que se haya implantado, si usted considera que se ha implantado una cultura de violencia en la República Dominicana. A veces se le da características, se adjetiva, la violencia machista, la violencia no sé qué, pero a fin de cuentas todo es violencia. Entonces, el problema es que al parecer nadie se quiere quedar dado, como dicen en el barrio, nadie se quiere quedar dado. Y esto parecería estar dando respuesta a algunas de las situaciones que vemos en la calle de una manera terrible. Esa es la violencia social. Es decir, en las sociedades la gente vivimos con diferencias, la gente vivimos con desacuerdos, ¿verdad? La gente tenemos adversidades, crisis. Normal, que se da como un fenómeno dinámico de las diferencias. Se dan en los trabajos, se dan en las parejas, se dan en la familia, se dan en la sociedad, se dan en los grupos corporativos, donde quiera. La diferencia es parte de la vida, de la cotidianidad, de la dinámica en los seres humanos. Ahora, en la República Dominicana se está demostrando que a medida que hay diferencia, la gente resuelve el conflicto a través de la violencia. Y estoy hablando de que en la República Dominicana hay que desmontar la cultura del sistema de creencia de violencia. Cuando un ser humano usa un arma de fuego, introduce en un carro por la mañana un bate, un cuchillo, un machete, un tubo, un arma blanca, él no está saliendo para negociar, para ceder. Su cerebro se está condicionando para cuando él tenga problemas, diferencias, él lo va a resolver de forma violenta. Entonces, ese sistema de creencias, de sistema de violencia que vivimos, es el que hay que desmontar. Y estoy proponiendo, lo he dicho y lo he escrito, que tienen ya que hacer las políticas públicas que sean eficientes y eficaces. No un día de SOS, no es trabajar sobre las consecuencias como se hace en República Dominicana, es trabajar las causas. Y las causas de esa violencia social están ahí y han estado siempre. Entonces, hay que activar un desmonte de ese sistema de creencias a través de modelos de tratamientos asertivos comunitarios. Por ejemplo, la cultura de los buenos tratos, la cultura del trátame bien, la cultura de paz. No me dañe, no te dañe. Y yo pienso que la República Dominicana puede empezar en el nivel de prevención. Por ejemplo, ¿qué le cuesta a la escuela en la tanda extendida que los muchachos después del almuerzo no tienen nada que hacer? ¿Qué le cuesta a la escuela implementar programas en los niños de dinámica de cultura de buenos tratos? De enseñar a los niños a usar un lápiz para apoyar al amiguito, tratar el bullying. ¿Qué le cuesta a la universidad empezar a trabajar con los jóvenes toda la cultura de buenos tratos? O hacerlo en las iglesias, en la publicidad con los medios de comunicación, en vallas, para sensibilizar, para fomentar que los dominicanos aprendan que cuando yo tengo diferencias, yo las canalizo dialogando, hablando, voy a la justicia, busco de un pastor, busco de una iglesia, busco de alguien que me pueda ayudar. Y por supuesto, también tenemos que implementar de forma eficiente y eficaz los modelos de prevención. Porque si no desmontamos el porte y tenencia de armas de fuego, si no trabajamos los indicadores sociales que genera esa violencia, la República Dominicana cada semana se va a ver en lo que estamos viendo. Un registro de 5, de 6 personas asesinadas, feminicidios, hechos horribles que están influenciando, y me preocupa esto, que las personas vulnerables en términos de salud mental que tienen conflicto y ven estos actos violentos, infieren que esa es la forma de que cuando usted tiene diferencia, usted tiene que resolverlo de forma violenta. Claro. Y eso es negativo. Doctor, analicemos los casos. Tenemos el señor, si es que se le puede decir señor, que mató 4 personas, incluida su familia.
la suegra, la cuñada, el vecino que se metió, hirió el niño de 4 años, todo el que se le pasó por el frente, y a la ex esposa o ex pareja, madre de sus hijos, porque ya no quería estar con él. Eso lamentable y dolorosamente es un caso que se repite y se repite y se repite, pero no es nuevo, eso viene desde nuestros ancestros. Lo que pasa es que ahora lo tenemos mucho más visibilizado, sin embargo sigue siendo igual de doloroso. Y el caso que ha sacudido a la sociedad con el ex jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas, entiendo que porque la gente le atribuía un nivel de control mucho mayor, quizá por la posición, por la academia, por el control militar, por lo que fuere. En ese caso, ¿por qué después de que le da un tiro, y ya sabemos que lo agredió, que le dio 2 galletas, una trompada, que lo tiró al suelo y que lo pateó, que en respuesta lo persigue, tira tiros al aire, quiere aparentemente resarcir violentamente lo que le ha sucedido, pero después de que está en el suelo con un tiro, no se mueve? ¿Por qué un segundo tiro? La gente en el efecto del alcohol, la gente en la ira, en la rabia, la gente pierde la capacidad de proporcionar lo que es el estímulo repuesto. Reacción contra reacción. Es decir, fíjate que en ese conflicto sí se pudo mediar, claro, sí se pudo resolver, sí se pudo evitar. Si no hay alcohol en ninguno de los dos, quizá eso no pasa. Si no están quizá estresados por la hora, eso no pasa. Que también nos está diciendo a los dominicanos que en determinadas horas de la noche es mejor picar algo en su casa y no exponerse a lugares de altos riesgos. Es más prudente para nosotros aprender a disminuir los factores de riesgo. Mi mamá siempre decía, después que usted llega a su casa no sale otra vez. Correcto. Entonces, pienso que ahí se perdió la proporcionalidad, la capacidad para usted discriminar entre esa acción y reacción. Y evidentemente hoy esta familia que perdió este miembro está afectada, y hoy me imagino que también este militar dentro de la cárcel tiene que estar pensando en esa consecuencia de cómo terminó su carrera y terminó su hoja de vida. Entonces, son momentos, y esos momentos es donde realmente uno tiene que prevenir y saber usar el cerebro para discriminar esos actos que a todos nos va a tocar en la calle en algún momento, por un roce de un carro, por una diferencia de un parqueo, por un litigio financiero, por una vela, por una construcción, por una diferencia con un amigo. Fíjate que eso es la cotidianidad. Sin embargo, los que no saben usar el cerebro apuntan a ese tipo de reacción desproporcionada y pierden la capacidad de medir las consecuencias. Y si tú buscas el cabo, que insisto en la recurrencia de matar a esta persona, fíjate que viene con un prontuario de denuncia y con actos que están grabados de que fue violento dentro de la institución, que se habían registrado y le habían puesto querella por amenaza y por violencia. ¿Y cómo es posible que de forma recurrente y reiterativa puso en riesgo a ciudadanos y nadie pudo desarmarlo dentro de la institución, recluirlo o mandarlo a las secciones de terapia o detenerlo o expulsarlo de la institución? Y como ese hay varios miembros de la institución de las Fuerzas Armadas que hay que implementar los programas de salud mental, porque son individuos que vienen de esa misma sociedad que habla Nelson, con las mismas limitaciones sociales y educativas, y encima de eso tienen un arma de fuego. Y así como le damos entrenamiento militar para que aprendan a marchar, a pararse y dar la atención, hay que trabajarle los programas de salud mental, de prevención, de convivencia para el manejo de la ira, del trastorno del control de los impulsos, los desacuerdos con la sociedad,
la conflictiva de crisis social en la pareja, en la familia, y trabajar con esta sociedad que es muy hostil. Hay que darle entrenamiento en esa parte. Doctor, parece que el pleito se perdió o se está perdiendo. Me gusta que usted ha insistido en prevención, en políticas públicas. Oiga este dato, en los últimos 2 años se han conocido 5 proyectos sobre salud mental en el Congreso. 3 se han caído y 2 andan baloteando ahí. Y se han conocido 5 resoluciones. El Senado ha aprobado 3 y en la Cámara de Diputados 2. O están 2 en la espera en la Cámara de Diputados. Yo le decía y apuntaba al deterioro del tejido social. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El dato de las adolescentes, el embarazo de los adolescentes, las uniones tempranas, somos campeones en el mundo. El dato de que el año pasado de 1.300 homicidios, en el 62% hubo una bala de por medio. Ahí remite al asunto de las armas de fuego. Entonces, a nivel general como política pública, ¿qué es lo que hay que hacer, doctor? Que todos los gobiernos en los últimos 20 años que han implementado jornadas en políticas públicas de prevención o de tratamiento, de rehabilitación, han perdido la batalla. Porque lo han hecho de forma vertical, lo han hecho de una reacción de SOS, de trabajar sobre las causalidades, y no, sobre las consecuencias y no sobre las causas. Le han dejado el papel a la policía en la parte represiva. Y eso no son acciones de políticas públicas eficientes y eficaces en trabajar el contexto de la violencia social. Fíjate que cuando tú buscas el indicador psicosocial de la violencia, Nelson, tú te encuentras en cualquier barrio marginado que los problemas de la frustración, la desesperanza, la desmoralización con desesperanza, la impotencia, viene y lo genera los servicios básicos no asistidos. Si no hay agua potable, si no tienen luz, si no tienen calle, si no tienen centro de atención primaria, la escuela es escasa, las casas son de malas calidad, el empleo que abunda es el informal. Es decir, el deterioro permanente de la calidad de vida de un ser humano genera frustración, genera resentimiento social. Entonces, en políticas públicas se hacen políticas horizontales, multifactoriales, donde cuando usted interviene en un barrio con esos indicadores, entonces usted tiene que buscar la tanda extendida en ese barrio. Para esas mamás que se embarazaron tempranas, programas las escuelas infantiles, las estancias infantiles. Usted tiene que poner a funcionar el modelo de atención primaria para que la gente vaya fácil. En la iglesia, trabajar el modelo de violencia, arreglar las calles, buscar la forma que la energía entre, buscar la forma del agua y crear microempresas allí para que la genere funcione. Eso es lo que desmonta indicadores de violencia social. Claro, eso toma tiempo, eso tiene inversión pública, pero a largo plazo eso es lo que resuelve los problemas de los indicadores de violencia. Eso es lo que han hecho otros países. Eso tú lo combinas también con la campaña represiva de control de armas, microtráfico, el crimen organizado, para poder disminuir. Eso es lo que se trabaja. Entonces la República Dominicana en eso de verdad que ha ido perdiendo la batalla. Y eso me preocupa. Doctor, a mí me gustaría responder con usted, o que usted nos ayude a responder. Si usted cree que él, en líneas generales, y si esto se puede responder de una manera general, yo no lo creo, pero ¿es posible decir que el dominicano se ha vuelto violento? Eso es una pregunta que puede parecer genérica y me gustaría tener su respuesta. La otra pregunta que yo tengo para ustedes es ¿qué hacer dentro de casa? Porque una cosa son las políticas públicas y otra cosa es, bueno, yo decía antes, por ejemplo, con el tema escolar, ya que las políticas públicas no nos ayudan, bueno, vamos a ver nosotros qué hacemos entre la comunidad. ¿Qué hacer para que la violencia no se convierta en parte de la receta? Mira qué pregunta más interesante, porque tú puedes plantearlo de dos formas. Si quieres medir ese indicador, pregúntate, ¿cómo te perciben los demás? Es decir, ¿cómo nos ven desde fuera? Y el otro pregunta es cómo nos vemos desde dentro. Si nosotros aquí, en nuestras casas, ¿qué le estamos diciendo a los hijos de nosotros?
recógete temprano, llega temprano. ¿Por qué estamos tratando de no socializar después de las 12 de la noche? ¿Por qué tenemos inseguridad y tenemos miedo? ¿Por qué no nos queremos parar en un semáforo después de las 11 de la noche? ¿Por qué tenemos paranoia e inseguridad? ¿Por qué no queremos dar una dirección en un sitio? ¿Por qué estamos perdiendo el altruismo? Que nadie se pare en la carretera para asistir a algo por miedo que me van a atracar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de unos indicadores de una sociedad rabalizada, deshumanizada, que está perdiendo lo que hace 20, 30, 40 años era una riqueza de recursos humanos de la sociedad dominicana. El mejor producto era el humano que teníamos. Éramos gregarios, chelchosos, altruistas, solidarios, colectivistas, y nos hemos hecho una sociedad individualizada, deshumanizada, descolectivizada, desconectada de lo que son las relaciones primarias. La estamos perdiendo. Y eso tiene que ver con esa inseguridad ciudadana, tiene que ver con esa violencia. Entonces, tenemos que verlo. Y esto es bueno decirlo porque estamos vendiendo un turismo que no solamente es playa y arena. Estamos vendiendo un turismo de salud, pero también usted tiene que vender un turismo de seguridad. Estamos vendiendo un turismo con la gente, Con nuestra la gente, con los grupos, ¿verdad? Queremos que la gente vaya a conocer nuestra ciudad colonial, que vaya a conocer el centro de la capital, pero tú tienes que Pero si vender... se consigue con un DGC dándole esa golpeada a otro. Entonces tú tienes que ir cambiando esa imagen y eso hay que invertir socialmente en violencia, a eso me refiero. Doctor, ¿cómo se empieza a trabajar el manejo de la ira? ¿Y por dónde se debe comenzar a trabajar? No es cierto que esas personas se convirtieron en iracundos de una noche para otra. No es cierto que el señor que ataca a Alburquerque no era violento y fue violento solo esa noche. Ni es cierto que el DGC que mató a la familia casi completa se convirtió en una persona así esa misma noche. Eso probablemente venía de antes. Y ahí entraríamos en el manejo del estrés, de la pérdida, las situaciones emocionales, múltiples cosas que usted maneja mucho mejor. Pero ¿en qué momento podemos nosotros empezar a hacer una transformación con el tema de la ira? Hay dos indicadores fundamentales, amiga Yulisa. Uno es el trabajo con los niños. ¿Tú sabes a qué edad los niños logran el mayor potencial de su cerebro? A los 5 años. Por eso los países que invierten en educación empiezan desde los 3 para ir implementando dentro de la escuela con los niños la cultura de buenos tratos, la cultura de paz, de afectividad. Fíjate que los países que tienen bajos indicadores de violencia tienen unos ciudadanos diferentes porque invirtieron en educación. Una persona que lo enseñan a usar el cerebro a temprana edad, que lo aprenden a tener diferencias porque las tiene, pero lo enseñan a no ser impulsivo, a no ser iracundo, a no ser violento. Lo enseñan a hablar sin usar las manos, lo enseñan a no hablar alto, a no empujar, lo enseñan a escuchar. Eso se trabaja en la escuela. Y esa persona de verdad cuando llega a la adolescencia es diferente y cuando le llega a la adultez temprana es diferente. Eso se puede trabajar ahora porque todas las escuelas tienen psicólogos escolares, tienen orientadores y los colegios también. Y pueden trabajar las diferencias con el bullying. Diríamos que eso es prevención a nivel de las estancias infantiles y a nivel de 5 a 10 años, trabaja un modelo. La otra intervención es ir desmontando ya con los adultos campaña de sensibilización, campaña del trátame bien.
Lo hicimos con el cinturón de seguridad. 20 años atrás en la República Dominicana la gente no usaba cinturón de seguridad. Y hoy nos ponemos el cinturón de seguridad. Esa campaña funcionó. La campaña funcionó. La campaña de pararse en el semáforo funcionó. Entonces, hay publicidad y hay campaña que tú puedes implementarla en los seres humanos para modificar actitudes. Hay que invertir mucho. Cuando un cerebro usted le da muchos mensajes positivos, el cerebro comienza a través de neuroplasticidad, de neurogénesis, a través de las células de espejo, a cambiar su percepción. Es igual como cuando a ti te ponen el estímulo, todos los días, compra un carro, tú sales a comprar el carro, porque te van fijando el concepto. Entonces, en las neurociencias se le está diciendo a los gobiernos, hagan campañas de publicidad en las vallas, en las calles, que la gente vea, yo cuido mi familia, yo protejo a mi vecino, campaña de cultura, buenos tratos, de trátame bien, de paz, de amor, que en las empresas, en los bancos, en la gente le digan, buenos días, tú eres, trabajar los buenos tratos. ¿Cómo tú te sientes cuando tú vas a un lugar y te tratan bien? Tú te sientes diferente. Doctor. Eso hay que trabajarlo, Nelson. Terminamos, doctor, pero díganos algo brevemente del papel de los medios de comunicación y todos estos recursos de las nuevas tecnologías, todo ese bombardeo mayormente violento. Decía el psicólogo Berger, sí, al Caribe, que el asunto comienza por los medios. Incluso que tú ves que es un ambiente de discusión, de agresividad, de acusación. Bueno, mira, brevemente, doctor. Mira, la República Dominicana, en la ley que ustedes conocen más que yo, que ustedes son excelentes comunicadores, muy bien con cabeza amueblada. Miren, en la ley de comunicación se estableció penalidades en todos los países para no promover en las noticias persona ahorcada, charco de sangre con un disparo, muertes violentas con armas de fuego. Eso en ningún país lo suben ni lo dicen. Te dan la información y te dan los números y te dicen, pero no te ponen toda esa información cruda para evitar legalmente que las personas vulnerables que pueden estar viendo esos actos no copien esos modelos. Es lo mismo que el precio de la droga. Entonces, eso se ha hablado y eso está, pero lo siguen haciendo. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad en el desmonte de cultura de violencia. Y fíjate que este programa es de los únicos, muy pocos programas, que trata la noticia y violencia y al final tiene el informe de salud mental. Hay muchos que no tienen nada, que simplemente presentan el acontecimiento y no dan la información ni le dicen a la gente cómo corregirlo, no hacerlo o no repetirlo. No, y los nuevos medios digitales. Esa es la responsabilidad social. Muy bien, gracias, doctor José Miguel Gómez. Estamos anunciando al país que lo exoneramos para el viernes. Gracias. Adelantamos. Gracias. Además, el sábado estoy de cumpleaños. ¿Está de cumpleaños el sábado? Sí, así que dígalo. A celebrar. Economizamos el bizcocho también. Ay, 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 ay. José Miguel Gómez, los casos de violencia. Estamos preocupados aquí en Despierta con CDN, en CDN, la sociedad, la parte sana de la sociedad, como dice un abogado amigo, está muy preocupada por las cosas que están pasando. Gracias, José Miguel. Muchas gracias. A la pausa.